Pues vamos a ver si nos lidiamos aquí un poco en el tratamiento del asunto que hoy nos convoca. La secularización. María Cárcava nos introduce en el asunto. El concepto de secularización dista mucho de ser preciso y unívoco. Por secularización designamos, por ejemplo, la progresiva separación del poder político del poder eclesiástico, iniciada en los siglos XV y XVI y consumada tras la Revolución Francesa. Por secularización también se entiende la suma de procesos históricos que han conformado la modernidad en confrontación con la religión tradicional. Secularización es también el término que resume otras expresiones equivalentes, tales como desacralización, descristianización, laicidad, civilización postcristiana o eclipse de Dios. En un sentido más sociológico, por secularización, entendemos una serie de procesos que, según Larry Scheiner, podrían resumirse de la siguiente manera. 1. Declive de la religión o progresivo desprestigio de sus símbolos, doctrinas e instituciones. 2. Creciente desinterés de los propios creyentes hacia lo sobrenatural que excluyen de sus tareas más pragmáticas. 3. Desenganche de la sociedad y de la política con respecto a la cosmovisión e instituciones religiosas. 4. Metamorfosis de las creencias religiosas quedando la humanidad, en vez de Dios, como exclusivo contenido de las mismas. 5. Desacralización del mundo convertido en objeto de dominio científico y técnico. 6. Tránsito respecto de una sociedad apegada a sus tradiciones a una sociedad permeable a los cambios. Todos estos procesos habían sido combatidos por la Iglesia durante siglos, pero tras la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente desde los años 60 la Iglesia entraría en un proceso que Pablo VI denominó autodemolición que aceleraría claramente el declive religioso en las sociedades occidentales. Tal declive, aunque retardado, golpearía crudamente a nuestra sociedad, donde ya 1 de cada 4 españoles se declara abiertamente ateo y donde la práctica religiosa ha decrecido en unas pocas décadas hasta apenas el 13% de la población, a la vez que la doctrina católica en cuestiones de moral pública y privada es cada vez menos escuchada, incluso entre los propios católicos. ¿Cómo explican nuestros invitados de esta tarde este proceso de acelerada secularización? ¿Cuáles creen que son sus causas más profundas? ¿Cuáles sus consecuencias? Bueno, a ver, ¿quién quiere abrir fuego? Miguel, quizá por razones de veteranía. Qué suerte. Y además hace mucho que no venías por lágrimas en la lluvia y tienes que venir deseoso de intervenir. Sí, no, vengo jubiloso de intervenir sin parar. Vamos a ver, María ha planteado muchos temas, ¿no? Demasiados, quizá. No es crítica, pero digamos que ahí hay en ebullición una gran cantidad de cuestiones. Vamos a ver, yo diría que nosotros tenemos que plantearnos probablemente el tema de la secularización como un tema teórico, es decir, hay unas raíces doctrinales de un proceso intelectual que tiene que ser intelectual, que luego se extiende a todo lo humano, claro está, que se desenvuelve en unas coordenadas espaciotemporales, es decir, en la historia, y que además tiene una particular significación en el orden sociopolítico, o por lo menos a mí me interesa particularmente esa tercera dimensión. En esto ya entiendo que probablemente no todos estén obligados a compartir por lo menos la tercera de las concreciones temáticas. Lo que está claro es que la secularización no es de todo tiempo y lugar. En la mayor parte del mundo y de las civilizaciones han sido sacrales. Y en realidad el problema de lo que llamamos la secularización es un tema occidental y moderno. Es decir, es un tema que lo tenemos que ubicar más allá de los problemas terminológicos. Luego haré una observación respecto de esto. Moderno en el sentido de modernidad, no en un sentido cronológico, sino en un sentido filosófico, en un sentido teórico, es decir, el mundo moderno, es decir, donde está el paradigma de la inmanencia y, por tanto, entendido modernidad con un significado filosófico y no solamente con un significado cronológico. Es, por tanto, occidental, luego ha sido exportado, pero ha sido exportado a través de su matriz occidental y moderno. En realidad es un fenómeno protestante. Yo creo que esta es la primera consideración que si no nos entretenemos un poquito en ella, creo que es difícil comprender el alcance y el significado de lo que llamamos secularización u otros términos que se han utilizado, el secularismo, ya luego tendremos tiempo de precisar estas cuestiones, es su matriz protestante. Y deriva de que la concepción católica es una concepción en la que el mundo tiene un significado sacramental. Las cosas han sido creadas por Dios, ex nihilo, como derivadas de un acto de amor, y son gobernadas por una razón amorosa. Y esto convierte todo el universo en un sacramental. Es decir, a través de las cosas se alcanza a Dios. En cambio, Lutero nos dice que la existencia de una teología natural, de una doble revelación, una revelación natural y una revelación sobrenatural, esto es un sofisma papista.
que la frase de San Pablo de que a través de las cosas visibles que Dios ha hecho podemos ascender al conocimiento de las cosas invisibles de Dios, que esto es un camelo. Entonces, la rotura del carácter sacramental del universo es lo que está en el origen de lo que hoy llamamos secularidad. Y esto es protestante. Esto es protestante. Esto se combina con otros factores que son coetáneos en parte con la emergencia del protestantismo y que tienen algunas raíces comunes con el mismo, aunque no necesariamente son convergentes en su integridad, pues la pretensión de que hay una razón de Estado que determina que no hay un orden moral al que el orden político sirve, al que se somete, sino que por el contrario resulta completamente autónomo, o la idea del contrato, de que la sociedad se construye a partir de un consentimiento que determina lo que se llama el medio del contrato social. Todos estos aspectos son los que se ponen en marcha en la Edad Moderna a partir de la matriz protestante y producen una secularización. El proceso de secularización tiene raíces protestantes. Ya sé que sería posible decir que este proceso de secularización, que tiene raíces protestantes, ha podido afectar a la Iglesia Católica en algunos momentos. Sí, y aquí, si esto lo lleváramos hasta sus últimas consecuencias, no pasaríamos de aquí esta tarde. Porque son muchas las cuestiones que tendríamos que tratar sobre la relación natural-sobrenatural, sobre el problema pues de las escuelas jesuíticas en algunas cuestiones, como la gracia, la salvación, la predestinación, el origen del poder, de orden teológico, de orden moral y de orden moral ya político. Que ha habido impacto de ese ideal protestante y de esa matriz protestante en el mundo católico desde muy pronto, pero yo creo que el eje de proyección es siempre protestante. Y su concreción, y aquí voy a acudir a un autor jesuita muy conocido, el padre Jean Danielou, de la Compañía de Jesús, finalmente cardenal de la Santa Romana Iglesia, sostiene que sin demasiadas distinciones terminológicas, secularización, secularismo, secularidad, que en realidad hay tres grandes niveles en los que se desenvuelve la secularización. El primero es la contestación radical de lo religioso como contrario al universo de la ciencia. La ciencia sustituye a la religión. Esto es el ideal positivista. Aquí están los antecedentes de Augusto Comte, la ley de los tres estadios. Si fuese menester, podríamos continuar también tratando de este asunto. Pero la contestación radical del fenómeno religioso como ajeno al paradigma nuevo, que es el paradigma científico. Entonces, la religión es contestable en todo. Es contestable. Permíteme que los otros dos aspectos los digas después de una pequeña pausa. Enseguida estamos con todos ustedes. En apenas un minuto, no se abandonen, por favor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a analizar el fenómeno de la secularización. Miguel Ayuso nos estaba haciendo una primera aproximación al tema, nos hacía ver que la secularización es un fenómeno de matriz protestante y estaba mostrando, siguiendo las enseñanzas del cardenal Danielou, aquellos aspectos que son los que agudizan el proceso de secularización. Habías mencionado el primero, recuerda a nuestros espectadores. Sí, el primero, por desarrollar. Sí, el primero, la contestación radical de la religión por la ciencia. La ciencia desacredita la religión, sustituye a la religión como el culto se entiende que es un mito y por tanto que hoy es sustituido por la pura técnica, o como lo sobrenatural queda sustituido exclusivamente por un humanismo. Entonces, este es el primer gran eje, es el más radical, es la versión más radical de la secularización, que es el rechazo radical de lo religioso, como ajeno a un mundo en el que se ha impuesto lo científico, lo técnico, bajo un barniz de humanismo. El segundo gran nivel en el que se puede examinar el problema de la secularización es el de la negación de una esfera, de un ámbito propio de lo sagrado. Es decir, la secularización consiste en decir que no hay un ámbito específico de lo sagrado, sino que lo único que hay es el ámbito de lo profano que se puede vivir por algunos de una manera singular. Esto es lo que lleva, por ejemplo, a afirmaciones o a expresiones tales como
cristianos o católicos en la vida pública y tonterías semejantes. Se trata de la aceptación de que hay solo un ámbito de lo profano y de que no hay un ámbito específico propio de lo sagrado. Y el tercer, estoy siendo muy esquemático, claro está, habría mucho que decir. Aquí, por ejemplo, se podrían introducir todos los grandes temas de la polémica de la filosofía cristiana, que es una polémica de principios del siglo XX muy interesante, entre Etienne Gilson, Émile Breillet y Maritain, como siempre en medio, o la gran polémica sobre el orden político cristiano, sobre la cristiandad, la civilización cristiana en el orden político, de algunos años después, en la que está también Maritain fastidiando como siempre, y por otra parte sus impugnadores en los años fundamentalmente 50, a partir de esa tesis que Maritain había desarrollado en diversos libros, Cristianismo y Democracia, etc. Y el tercer y último de los ámbitos es el entendimiento de que es una exigencia de los nuevos tiempos, la separación radical, la separación, no la distinción de ámbitos, distinguir para unir, sino la separación radical de la civilización, de los aspectos de civilización, de los aspectos culturales de lo que es la vida de la Iglesia. La Iglesia no debe interferir en modo alguno en el mundo de la civilización. Estos son los tres grandes ámbitos. El más radical es el primero, el segundo es intermedio y probablemente el más difundido o el más extendido, al que ya más me he dedicado a estudiar, es el tercero, que es el ámbito en el que se entran en las cuestiones principalmente de tipo político, no solamente en la historia, desde el ralliement hasta todos los problemas del enfoque pontificio de las distintas cuestiones de las ideologías en los siglos XIX y XX. Bueno, me quedo aquí y pido perdón porque he hablado mucho. No, en absoluto, Miguel. Es para referirme a las dos intervenciones. Yo no estoy de acuerdo con Ignacio María y estoy de acuerdo con el padre Verdoy. Lo digo porque creo que es honrado. Es honrado para que podamos identificar los aspectos en los que podemos profundizar en el diálogo. No tiene otra finalidad el aclarar esto de esta manera, que es poco adecuada a los usos académicos, en las que nunca se suele decir que alguien discrepa radicalmente de otro. Vamos a ver, yo creo efectivamente que hay dos cosas distintas en la intervención de Ignacio María, diferentes, que yo creo que deben ser separados. Uno, que es subrayar las deficiencias de la civilización sacral, de aquella civilización que no había sufrido de modo fuerte el impacto de la secularización, y donde se evidencian debilidades de una evangelización imperfecta o de perturbaciones, algunas de alto contenido dogmático, como por ejemplo en Francia el galicanismo, culpable de grandes trastornos de naturaleza moral y de grandes trastornos de naturaleza teológica y de grandes trastornos de naturaleza político-jurídica, que son los tres ámbitos en los que el galicanismo se desenvuelve. Decir eso, yo estoy de acuerdo. Es decir, subrayar deficiencias históricas de la encarnación, del andamiaje intelectual y de la encarnación social del mensaje evangélico a través de la historia en ese periodo de la cristiandad, el primero. Porque es que es absurdo negarse a hablar de evangelizaciones imperfectas. Ahora bien, al mismo tiempo, la intervención de Ignacio María, y es donde yo me manifiesto en desacuerdo, presupone una crítica, de alguna manera, al cristianismo sociológico, o al catolicismo sociológico, en pro de un designio más bien purista. Y ahí es donde yo protesto, y protesto con todas mis fuerzas. No ese es el cristianismo mío. Sociológico, esa gente que vibra con la Virgen de Triana y que frecuenta poco la Iglesia más allá de esos días, eso, lejos de ser combatido, debe ser mimado, animado, purificado en la medida en que la Iglesia pueda acceder a esos ámbitos sociales. Este es el gran tema de sin apoyo cultural social no puede haber un pueblo cristiano. Puede haber individuos heroicos cristianos en el seno de un proceso que los arrolla, que es el proceso de secularización.
un proceso histórico. Condenados además a posiciones cada vez más numantinas. Cada vez más numantinas. Entonces yo en eso, esto es otro gran tema de Danielou. Hoy yo no pensaba sacar a Danielou de nuevo, pero esto es Danielou, todavía no cardenal, todavía padre de la Compañía de Jesús, escribiendo el libro La oración, problema político, y litigando con dos dominicos, Joshua y Jeffrey, que no tenían razón y que sostenían el cristianismo de minorías, frente a Danielou, que sostenía el cristianismo de masas. Reputaban despectivamente que defendía el cristianismo de masas, es decir, los pueblos cristianos. Pero los pueblos cristianos no se pueden sostener sin un andamiaje estructural, social, que es el que apoya, porque si no, la fe de los pobres no puede subsistir en un medio social completamente adverso. Los que salen más perjudicados de esas posiciones puristas, que no digo que tenga Ignacio María, líbreme Dios, algún resabio ha salido, o me ha parecido intuirlo, y ahí lo he agarrado y he querido liquidarlo en lo que de mí dependa. Este es un tema muy delicado, pero es que esto enlaza con el contexto general que exponía Ignacio María en la primera parte de su exposición, antes de que en la segunda, un poco en diálogo con el padre Verdoy, hubiese entrado este segundo tema que yo no he querido dejar pasar, y es esa visión, por así decir, que es una táctica muy clerical, ¿no? Que es la de bautizarlo todo, es decir, veamos el aspecto positivo de las cosas, veamos... Sí, todo eso está muy bien, pero es que en realidad, igual que se habló del socialismo real, pues existe el liberalismo real, pues, perdona, y existe Miguel, el secularismo real. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice la Gaudium et Spes, de la justa y legítima autonomía de la realidad? Vamos a ver, que las realidades temporales tienen un ámbito en el que son autónomas respecto del mundo de lo sagrado, eso es indiscutible. Entonces, ¿dónde está la táctica clerical? ¿Dónde está la táctica clerical, Miguel, que no la encuentro? Que hay un ámbito en el que, por el contrario, hay una dependencia, que las realidades temporales están sometidas, subordinadas. ¿Tú crees que no hay ninguna definición de la secularidad que pueda ser positiva y acogida por la Iglesia? No. Yo digo que un poco esa aproximación de Gaudium et Spes es una aproximación de los años 60, en la que se creía ingenuamente, y tan ingenuamente que ya muchos veían que no era, digamos que estaba condenada al fracaso esa aproximación, una descripción de mecanismos sociales que se pretendían revertir y que, lejos de ser revertidos, fueron potenciados. Lo que pasa es que aquella constitución que se llamaba pastoral, y hacía bien en llamarse pastoral, porque lo que pretendía era afrontar una situación de la Iglesia que pretendía enjuiciar, equivocadamente desde mi punto de vista, como se observa en los hechos. Pero es que hoy la situación no es aquella. Es que hoy todas aquellas cosas esperanzadas del concilio y de la Gaudium et Spes nos hemos chocado con la dura realidad. Pues entonces, que es Juan Pablo II también en Centesimus Annus y Solicitud Rei Socialis se equivoca cuando habla de la justa autonomía, por ejemplo, de la realidad económica. Pero si la justa autonomía, ese es un tema que está fuera de discusión. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando en este momento de la música de todos esos documentos que pertenecen a una edad muy definida, a un periodo histórico muy determinado en el que se creía que es un poco, a mí me recuerda ese texto de la Escritura, ¿no? Creímos que iba a llegar la paz y este bien no vino. Pensábamos que llegaría el tiempo de la curación y lo que ha llegado es el desastre. No, pues algo de eso es lo que hemos vivido en estos últimos 50 años. La Iglesia, en un momento determinado, se da cuenta de que la oposición al mundo moderno, en su sentido radical, el mundo moderno que es la contextura de ese proceso de secularización, esa oposición ha sido perdedora. La Iglesia ha perdido a lo largo, pues desde la Revolución Francesa hasta Pío XII. Y entonces dicen, vamos a intentar no seguir perdiendo. Si eso es un pálpito totalmente natural, ¿quién no está de acuerdo en que ante una sucesión de derrotas pensar en un cambio de estrategia o de táctica? Sí, el problema es ¿cuál es la nueva táctica? La rendición a través de un diagnóstico equivocado. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. No, yo no digo que fuera la intención, líbreme Dios de juzgarla, es mucho más complicado. Pero el juicio sociológico de lo acaecido es el fiasco. La situación de la Iglesia en los años inmediatamente que siguen al concilio es la que vemos y de la sociedad, de la Iglesia y de la sociedad que la Iglesia tiene que afrontar. Porque si eso está muy bien, esos discursos
de que la Iglesia tiene que acoger a la sociedad, que la Iglesia tiene que estar atenta, todo eso está claro, que la Iglesia como madre y maestra lo es de una época, si todo eso es cierto. El problema está en que si el diagnóstico intelectual que se hace es un diagnóstico optimista, es un diagnóstico ilusorio, es un diagnóstico no ajustado a los procesos reales, sociales, políticos, esos procesos sociales y políticos que en realidad no son puramente técnicos, no son legítimas opciones, sino que son en realidad la puesta en obra de procesos antiteístas, anticrísticos, en lucha con Dios, que es lo que era en realidad. Pues evidentemente ante un error de diagnóstico en su punto de partida no se puede llevar nada más que a resultados faltos. Yo no estoy aquí haciendo ningún enjuiciamiento más allá de un enjuiciamiento que no me correspondería, más allá de la observación de un conjunto de realidades que se imponen. Pero es que el diálogo que plantea la Iglesia con la modernidad, yo creo que lo plantea bien este profesor de filosofía de Hannover Holster, cuando dice, todos los valores que hoy en día hay en la Europa occidental tienen una matriz cristiana. El drama de la Iglesia es que, en un momento determinado, por un montón de causas que ahora sería muy largo de explicar, resulta que la modernidad se apropia de una serie de valores y después le llena de contenido anticristiano, que eso es innegable. Pero la Iglesia no puede renegar esos valores. Lo que tendrá que hacer es mostrar el verdadero rostro de esos valores. No, vamos a ver. En la... alemán por alemán. Brevemente. Sí, alemán por alemán. Cuando Ratzinger, todavía cardenal, debate con Habermas, en un debate poco afortunado. El punto de partida, que es muy interesante, es una observación de Beckenferde, el catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Constitucional alemán, socialdemócrata además, no de cristiano-demócrata, sino socialdemócrata, que es la paradoja del Estado liberal. Dice, el Estado liberal democrático, moderno, se asienta sobre presupuestos que no está en condiciones de garantizar. Y este es el punto de partida de ese debate, muy interesante, ciertamente muy interesante. Y sacó a Habermas porque de alguna manera es el maestro del autor que tú citabas, que solamente lo radicaliza en sentido mucho más negativo del propio Habermas. Pero esto es un debate intelectual que no nos interesa ahora. Si yo he ido a la cosa aparentemente erudita de citar a Beckenferde en ese debate es porque es capital esa afirmación. Es que yo creo que en esa discusión está desenfocada. ¿Tiene razón Beckenferde y tiene razón Ratzinger cuando saca ese tema frente a Habermas? Sí y no. Eso es cierto. Claro que el Estado liberal se asienta sobre presupuestos que no está en condiciones de garantizar. Lo que ocurre es que el Estado liberal, el Estado moderno, destruye esos presupuestos que no garantiza. Lejos de que no los puede asegurar, lejos de que no los puede ofrecer, lejos de que no los puede construir, los destruye a conciencia. Entonces, mientras duran, pues más o menos en equilibrio inestable, la Iglesia se sigue desenvolviendo al margen o en ese medio hostil de la civilización secularizada. Pero conforme se va produciendo la labor lógica de ese Estado que se asienta sobre esos valores que no puede garantizar, pero que se afana en destruir, pues llega un momento en el que se produce el vacío. Y esa es la situación a la que nos estábamos aproximando y esa es la situación a la que no responde el discurso eclesiástico dominante, ingenuo de la época del Concilio y optimista de la época del Concilio. Vamos a hacer una pausa. Y es que efectivamente no se puede olvidar, pero esto pertenece al dinamismo sociopolítico del proceso de secularización y de sus premisas protestantes y de sus derivaciones liberales, que es el agente de secularización que constituyen los estados modernos. Claro. Carl Schmitt, que no es autor de mi devoción, porque es un estatista, aunque fuera católico, pero sí observa con claridad en este punto que la secularización es el gran fenómeno que tiñe toda la edad moderna y que tiñe todos los conceptos jurídico-políticos modernos. Entonces, observar que la secularización, el gran agente de secularización es el Estado, yo hoy no diría tanto el gobierno, aunque eso nos llevaría a una vieja discusión que si estuviera aquí Dalmacio Negro podríamos recuperar. Dejémoslo en que son los estados. Ese es el gran agente de secularización. El Estado seculariza y consigue que la civilización deje de ser sacral porque se asienta como autoridad única que monopoliza los juicios morales a través de la libertad de conciencia y de la libertad de culto. Esto se ve perfectamente en el americanismo, me parece que hablamos de ello en otro programa.
¿Por qué descristianiza el liberalismo? El liberalismo descristianiza porque, afirmando la libertad de conciencia y de culto, permite que cada uno crea lo que quiera, y como cada uno cree lo que quiere, el Estado se establece como el monopolizador de los juicios morales. Lo dice León XIII. Viene del ateísmo la afirmación de la libertad de conciencia y de culto. Y me parece profético, en parte sociológico, registra hechos, en parte profético porque está viendo lo que va a pasar después. Lo que ocurre es que en un momento ulterior, secularizada la sociedad, y alcanzando hasta la familia, que es el último núcleo sagrado al que la secularización no había accedido. Se había secularizado la política, se había secularizado después la sociedad, pero había quedado la familia. Este es el último bastión, y es el bastión que, precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de mayo del 68, como también decía María, ha sido atacado, y ahí es donde yo vuelvo a mi juicio anterior, y así le doy de nuevo la posibilidad de que me responda al querido Ignacio. Hay un momento en el que no solo es el Estado el agente de secularización. Hay un momento en que la Iglesia se convierte en agente de secularización. No digo que con una intención demoníaca, no, es un conjunto de errores estratégicos y tácticos con implicaciones doctrinales, porque nada de lo que pasa deja de tener impacto en ese sobre la momento, doctrina. y yo creo que la mención a la Segunda Guerra Mundial tiene mucho sentido. Yo creo que precisamente porque la Iglesia contempla lo que ocurre en los países de la órbita soviética, hay una asimilación o allanamiento de la Iglesia ante la democracia y la aceptación del principio democrático rigiéndolo todo. Y creo que eso también ha contribuido a la fíjate cómo secularización. Esto, Pío X, fíjate a dónde me voy. San Pío X. Pío X, de venerada memoria para mí. Es que yo nací el día de San Pío X, con lo cual soy defensor. Dice, ahora ya se entiende todo, ¿no? San Pío X, a través de una política diseñada por la Secretaría de Estado de Merry del Val, equivocadamente dijo, bueno, el liberalismo nos vence, pero somos más todavía. Esto es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a propiciar la democracia contra el liberalismo. Y esta es una estrategia que desarrolla Pío XI a través de la Acción Católica, que es protodemócrata cristiana, que luego con Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, con el temor al comunismo, se afianza y que ha sido absolutamente destructiva. Toda la afirmación de la democracia cristiana como vehículo del catolicismo liberal y como vehículo de rendición ante el mundo ha sido catastrófica. Pero esto no lo inventa el Vaticano II. El Vaticano II recoge una serie de líneas desastrosas que estaban en marcha. Es verdad que el Vaticano II les da un aura, las integra y las lanza. Y efectivamente eso es el resultado desastroso que antes yo evocaba, pero que esto no es un juicio de intenciones, este es un juicio sociológico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado esto? Pues tenemos que examinar, y este es cuando la Iglesia se convierte en agente de secularización, ella misma. Entonces, yo creo que la libertad de conciencia y la libertad religiosa no la crea el Estado liberal, la crea Dios Padre, que permite crecer el trigo y la cizaña. Y nos dice, pero es que habéis denostado eso. Una cosa es la libertad de la conciencia, de que el acto de fe es incoercible, claro está, que es la tesis católica tradicional, y otra cosa es la tesis de la libertad de conciencia como fundamento del orden político, que es la tesis protestante que luego los liberales desarrollan, y a eso me estaba refiriendo. Pero incluso ahí, perdona Miguel, incluso ahí, es que si no reconocemos la libertad de conciencia en el terreno político, en el terreno ideológico, ¿qué nos queda? ¿La dictadura, la tiranía? No. ¿Cuál es la alternativa a la falta de libertad? Te lo han puesto fácil, conciencia? que te lo acaba de poner. Sí, pero fácil. si es que eso es un argumento. Pero ¿cuál es la alternativa práctica? No, la alternativa práctica es el orden cristiano, claro. Pero el orden cristiano no lo podemos imponer. ¿Qué mecanismos políticos son los adecuados para que los católicos, reconociendo la libertad de los ciudadanos, podamos plasmar una sociedad armónica? La cuestión de hecho y la cuestión de derecho, y esto es que recorre todos los problemas. En cuanto a la cuestión de hecho, nosotros tendremos que observar qué ocurre. Y tendremos que observar que la sociedad española está descristianizada. Y eso es. Pero si nosotros nos preguntan cuáles son las causas de esa descristianización de España o del mundo, pues podremos
hacer unos análisis que nos observen cuáles son las causas que han y las concausas que entrelazándose han llevado a un resultado determinado. Esta es la cuestión de hecho. Sí, y nosotros la cuestión de hecho podremos decir, en el mundo de hoy resulta que los estados imponen legislaciones contrarias al orden moral y entonces ¿qué hacen los cristianos? Resistir esa legislación. ¿En virtud de qué? ¿De la libertad de conciencia? No, en virtud de la libertad de la conciencia, es decir, del derecho de resistir a aquello que es contrario al orden moral objetivo. Y eso viene de Santo Tomás y anteriores. Si es que esto, pero en el orden práctico... Pero en la cuestión de derecho, claro, en la cuestión de derecho nosotros tendremos que recordar cuáles son las tesis del magisterio. Sí. Tendremos que recordar cuál es la doctrina católica. Entonces, eso es lo que yo he intentado hacer, recordar muy fragmentariamente algunos ¿Y cuál es la hitos. doctrina católica sobre la democracia? Pues mira, la doctrina católica... La sienta Pío XII en Benignitas et Humanitas. No, porque hay... Y después la plantea más profundamente Juan Pablo II. No, porque ¿qué dice en el radiomensaje de Navidad del año 44? ¿Qué dice Pío XII ahí? La sana democracia. Entonces, ¿cuál es la sana democracia? La sana democracia es la democracia como forma de gobierno. Sí. Es decir, que participar en la elección de los gobernantes no es nada malo, claro. No, claro pero que dice algo más. Claro Habla que no. de la democracia como sistema que defiende y vinculado a los derechos humanos y a la dignidad humana. Empieza a utilizar ya el concepto que Juan Pablo kantiano, II lo desarrolla mucho más plenamente cuando dice que la democracia no solamente es un ámbito donde los católicos perfectamente podemos desenvolvernos, sino que además tiene que ser un sistema defendido por los católicos. Sí, lleno de ambigüedades. Todas esas tesis están llenas de ambigüedades porque en el fondo dice con una claridad rotunda. Ya, pero ¿de qué democracia hablamos? Claro, en cualquier caso. porque ese es el clericalismo una vez la más. democracia hoy no ampara los derechos humanos, la democracia hoy ampara el aborto, la democracia hoy ampara... No, la democracia no, por desgracia lo ampara, que tenemos una sociedad y una cultura donde hay muchísimas personas que sus valores morales no defienden la vida o no defienden los derechos humanos. No, pero la democracia hoy lo que impone es que no hay valores morales objetivos, pero no es la democracia, sino que los determina la mayoría. La democracia no es una persona. El sistema democrático. Quien impone las cosas la democracia como religión, la democracia como fundamento de gobierno, ¿damos un golpe de Estado? Es decir, el que todo... Pero ese es otro problema distinto. No, es el fruto de lo que estáis diciendo. Frente a una sociedad que tenemos que reniega de valores fundamentales para los católicos, que yo soy el primero en defender, frente a una mayoría de personas... Pues hay que resistir. Sí, pero ¿la resistencia cuál es? Dentro del juego democrático damos un golpe de Estado. Par tous les moyens, même légaux. No, pero, como decía Morras, por todos los medios, Miguel. incluso los legales. O sea, bien, los legales, pero los legales son, ¿damos un golpe de Estado? ¿Creamos una monarquía católica? ¿Volvemos al nacionalcatolicismo? Lo del nacionalcatolicismo es un... Con todas sus leyes anticatólicas que tenía, por cierto, y anticristianas. Lo del nacionalcatolicismo es un remoquete pintoresco, que seriamente no se puede tratar. Porque nacionalcatolicismo sería pretender digamos que la religión católica es la religión de Estado. Y eso no ha ocurrido nunca. Nunca la religión en España ha sido estatal. No lo ha sido con Felipe II y no lo ha sido con el franquismo, con todos sus defectos. No lo ha sido tampoco, porque ahí lo que había era un sometimiento de la potestad política a la ley moral. Pero eso es lo contrario. Eso es el nacionalcatolicismo, pero si es que eso es la doctrina de la Iglesia. Entonces, o bien hay que jugar seriamente. Sí. La doctrina de la Iglesia es el sometimiento del orden político a la ley moral que la Iglesia custodia. Sí, pero no impuesto. ¿Impuesto o no impuesto? No, pero no impuesto. Sometimiento es sometimiento. No, pero el sometimiento no es dar un golpe de Estado e imponer nuestras ideas. La cuestión es, en una sociedad plural, con códigos morales y religiosos múltiples, los cristianos, para defender nuestros valores... de derecho. La sociedad plural, con todas esas cosas, es una cuestión de hecho. Sí, pero ante ese hecho, ¿cómo reaccionamos los católicos? Pues es que no me estáis contestando. Perdóname, es que ese hecho, para poder responder a lo que planteas, habría que dar una... Primero, habría que hacer una descripción del hecho mucho más minuciosa que nos permitiera... Porque te lo voy a poner más fácil. Javier decía que te lo ponía más fácil. Te lo voy a poner aún más fácil. Tú imagínate que mañana... No, pero sobre la sociedad plural yo creo que habría que hacer una especificación. Vamos a ver, Dios le ha dado al hombre la luz para enjuiciar moralmente los hechos. Sí, esa es la prudencia política. Esa es la prudencia política. ¿Es evidente? Bien, entonces no podemos llamar sociedad plural una sociedad en donde la mitad de la sociedad está a favor del aborto y la otra mitad en contra del aborto, porque la que está en contra del aborto es una persona, son personas que niegan esa luz, luz que Dios ha dado a los hombres. Pero es que la sociedad plural es reconocer que hay personas
que reconocen el derecho natural y hay personas con una moral heterónoma que reconocen otras fuentes de moralidad, hay gente que es positivista, etcétera, etcétera, hay gente que está en las morales dialógicas de Habermas y Apple, hay otros que están en las morales comunitarias, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo es un problema muy práctico. Yo, católico, defensor de la justicia, de la verdad, de la libertad y de la caridad, por decirlo en palabras de Pacem in Terris, en una sociedad que, insisto, donde hay personas que inspiran su moral en la fe cristiana, católicos, evangélicos, otros en la fe islámica, otros en la fe judía, otros son ateos, otros son agnósticos, con todas las corrientes ideológicas y filosóficas que se nos abre, hay un abanico impresionante. Imaginaros que mañana en este país, pongo el ejemplo muy sencillo, dicen, vamos a votar los españoles qué tipo de ley queremos respecto al aborto. Y yo como católico digo, mire usted, al aborto no, evidentemente. Pero resulta que esa votación la perdemos. La perdemos. Bien, como católicos, insisto, defensores... Sí, eso lo hemos perdido, pero bien, no en una votación con los tribunales pero ¿cuál es la alternativa práctica al sistema democrático? Resistirlo, decir que no, ¿cómo? recordar la doctrina, Sí, pero ¿cómo? actuar de claro, todos los medios pero eso, posibles. Exacto, pero dentro de esos medios porque estamos hay unos medios que no serían católicos. Y reconquistando también el poder cristiano. ¿Pero cómo se reconquista? Por lo que yo os por decía los antes, medios que históricamente sea posible en cada circunstancia. Evangelicemos Claro, en serio, si es que, tengamos unos intelectuales católicos potentes, Claro. tengamos una iglesia que realmente sepa ser testimonio y testigo creíble del Evangelio, tengamos, como decía el Papa Francisco, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, unos pastores que olamos a oveja, tengamos el poder como servicio y no el poder como privilegio. No, y todo eso está muy bien, pero eso no es opuesto al sostenimiento de la tesis católica en materia de relación, por ejemplo, de relaciones Iglesia-Estado. No lo es. Que los pastores huelan a oveja está muy bien. Claro, no, pero la relación está lo que dice la Iglesia. Tenemos que hacer respetar la justa autonomía entre el poder político y la autoridad religiosa. Pero la autonomía no quiere decir que no haya un ámbito de disposición de lo político, pero subordinado al orden moral y sus principios. Claro. Es que eso es de toda evidencia. El problema es que en un determinado momento la Iglesia pensó que la democracia se iba a subordinar a ese orden moral, y no, todo lo contrario. La democracia lo que hizo fue plantar cara a ese orden moral, demolerlo. La Iglesia no sabe qué hacer ahora, ese es el problema trágico. No ha habido ningún... Pero de referirnos a la secularización específica que se produce en el ámbito eclesial, la secularización del clero. María Cárcava nos introduce en el asunto. Este proceso de secularización progresiva de la sociedad al que venimos haciendo referencia discurriría paralelo a una secularización del sacerdocio y de la vida religiosa mediante una actualización de los ministerios sagrados. En Alemania y Holanda, a mediados de los años 60, se inicia un movimiento teológico pronto extendido a otros países católicos que rechaza toda distinción que pueda asimilar al clero con una casta separada, empezando por el atuendo y terminando por su inserción en el mundo secular a través del trabajo civil, el compromiso político, el ocio y las diversiones. A la vez se empieza a reivindicar la posibilidad del matrimonio optativo. En los seminarios se potenció que los seminaristas vivieran en pisos y apartamentos. Lo mismo ocurrió en las comunidades religiosas y poco a poco se impuso la idea de que ser cura no tenía otro sentido sino el de ser un hombre al servicio de los demás. Y las prácticas ascéticas de oración y adoración se consideraron cosa del pasado, puesto que el culto debido a Dios se cumplía simplemente con la acción caritativa. Una acción caritativa, por cierto, que pronto empezó a limitarse a remediar las consecuencias del pecado y no a combatir el pecado mismo. También la liturgia fue sometida a un proceso paulatino de desacralización en el que la creatividad del celebrante fue ocupando cada vez mayor protagonismo. Pablo VI no tardaría en denunciar este empeño de querer hacer del sacerdote un hombre como otro cualquiera en su modo de vestir, en la profesión profana, en la asistencia a espectáculos, en la experiencia mundana, en el compromiso social y político y en la formación de una familia propia con renuncia al celibato. Pablo VI se preguntaba entonces, ¿es así como debe entenderse el significado de la palabra magistral de Jesús, que nos quiere en el mundo pero no del mundo? ¿No ha llamado y escogido él a sus discípulos distinguiéndoles y separándoles del modo común de vivir y pidiéndoles que lo dejaran todo para seguirle solamente a él? A esta secularización en los modos de vida del clero sucedió una tempestad de secularizaciones canónicas que llegaron a contarse por decenas de miles. Y el descenso de las vocaciones religiosas fue estragador. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿cómo creen que ha afectado esta secularización de sacerdotes y religiosos a la vida de la Iglesia? ¿Creen que es un fenómeno superado o más bien todo lo contrario, que todavía es un fenómeno actuante? Bueno, esta es una cuestión muy delicada porque efectivamente toca no tanto a juicios históricos, no tanto a juicios doctrinales, como los que hemos abordado, con nuestras discrepancias en la parte anterior, sino que toca verdaderamente a las personas en concreto de los sacerdotes en buena medida. Pero enlaza, me parece a mí, y es una concreción personificada del problema que yo me permitía sacar al final del bloque anterior sobre
la secularización de la Iglesia como agente de secularización en un momento determinado. Y aquí hay una paradoja, porque el mundo acecha siempre. El repaso que hacía Ignacio es muy acertado. Es decir, y la observación que tú le formulabas también. El mundo acecha y a lo largo de del tiempo la Iglesia tiene que reformarse. Es la famosa tesis Ecclesia est semper reformanda, que tiene un significado moral, pero no solo moral. Es más profundo el significado de esa frase que el significado moral, de que tiene que abandonar el pecado, huir del pecado, purificarse. Tiene un significado institucional y tiene un significado más profundo. Lo que ocurre es que ese mundo que acecha, en ocasiones lo que hemos vivido en estos últimos decenios era que el clero anterior a la mundanización estaba mucho más integrado socialmente. Es esa imagen un poquito caricaturesca. Pero porque el mundo al que está era el suyo. Sí, eso también es verdad. El mundo no había, digamos, las transformaciones del mundo implican transformaciones de aproximación. Estaba dentro de la misma casa y de la misma familia, del mismo ambiente. La imagen del cura fumándose un pitillo con los parroquianos y bebiendo un vaso de vino en el bar implicaba una integración del cura mucho más profunda que en cambio no era mundanización. El problema es que el acecho del mundo en nuestros días se hace a partir de una mentalidad racionalista. En buena medida. Y es esa idea racionalista, esa idea de la aceptación de la secularización, de la aceptación de la laicidad, del nuevo paradigma, que hemos examinado en el momento anterior, que aterriza y se encarna y se concreta en los curas. Claro, eso es donde hemos visto los estragos que ha producido. Porque la Iglesia ha quedado descolocada en los últimos decenios. Y esa descolocación institucional y en cierta medida doctrinal, ¿cómo no iba a tocar a sus ministros? Claro, son quienes lo sufren en primer lugar. Y de lleno. Claro. Entonces, nosotros, de las cosas que decía María antes, la liturgia, claro, la banalización de la liturgia, el desastre que ha sido la reforma litúrgica, ¿eso cómo no va a producir resultados verdaderamente de mundanización, de falta de sacralidad, de aproximación? Es evidente. El propio modo de presentarse, la idea antigua de que el hábito no hacía al monje, era una idea rigorista, no laxista. El hábito no hacía al monje quería decir que el monje no solamente tenía que llevar hábito, que tenía que haber algo más, mientras que esto, en un auténtico eslogan de autodemolición, se convierte en nuestros días en que da igual llevar hábito. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Se produce una inflexión, un cambio, un vaciamiento, una desnaturalización de muchos fenómenos. ¿Que esto está cambiando un poquito a mejor en los últimos años? Creo que sí. Creo que, sinceramente, yo no tengo datos sociológicos españoles, pero sí franceses. Y en Francia está estudiado que los sacerdotes y los que se ordenan como sacerdotes en comunidades tradicionales, o las que sin ser estrictamente tradicionales, ellos llaman identitaire, que a mí no me gusta, en castellano identitario tiene un significado que no es, habría que buscar otro término, son mayoría. Y se nota en muchas cosas que los franceses tienen perfectamente estudiado. Yo no ignoro si en España hay estudios semejantes, yo no los conozco, pero yo no soy especialista en esta cuestión. Pero sigue planeando la tentación racionalista de la mundanización. Cardenal Scola, todavía patriarca de Venecia, antes de hacer una cosa que es aceptar... Ahora es arzobispo de Milán, porque aceptó una degradación, porque desde el punto de vista canónico es más, desde el punto de vista de la riqueza de las diócesis y del oropel mundano, es mucho más importante ser arzobispo de Milán. Milán en número de sacerdotes y en tamaño es la diócesis más grande y más importante del mundo. Por eso. Pero no por en tema ya de dinero, sino de muchas el número cosas, de sacerdotes sí, pero en ser importancia patriarca pastoral. de Venecia, bueno, en fin, dejemos el asunto. Todavía en el año 2011, poco antes se le ocurre la siguiente genialidad, que es la de decir, hasta ahora, el bautismo ha sido una cuestión de nacimiento, de familia. A partir de ahora y en el futuro será una cuestión de elección. Mire usted, en la vida no se elige casi nada.
No elegimos la familia en la que nacemos, no elegimos nuestros genes, no elegimos el clima que padecemos, ni el país. Es el odio a la mediación. Yo hay veces pienso, y este Scola era el gran preconizado por muchos. No sigas, Miguel. Bueno, no sigo. Venga, no sigamos. Aquí me quedo. Muchos celebramos pero que no saliese Scola. Simplemente, yo con entusiasmo. Pero termino. Es que además, esta afirmación contradice al Evangelio. Porque además no somos nosotros los que elegimos nada, sino que, si estamos a las palabras de nuestro Señor, es Él el que nos ha elegido.